Es un verdadero placer, un honor estar frente a ustedes, ante personas extraordinarias, amigos, personas que estimo mucho, grandes amigos. Y quiero agradecerle a Eduardo Verástegui por la invitación que me hizo a participar en este foro tan importante. Voy a tener que leer de mi teléfono porque tuve un pequeño problema técnico, pero de aquí lo vamos a sacar adelante. Yo soy el doctor Alejandro Díaz, soy médico, pediatra, alergólogo, inmunólogo, pero muy por encima de todo ello, soy un hijo de Dios, soy creyente fervientemente en Jesucristo, soy esposo, soy padre de familia de 4 jóvenes maravillosos, de mi esposa Gisela, extraordinaria mujer que nos ha sacado a todos adelante. Y desde el inicio de esta hecatombe mundial que se le llamó pandemia, que yo le he puesto la operación COVID, sacamos el valor, sacamos la casta para hablar de frente y ayudar a mucha gente. Me tocó atender a un número incontable de personas que estaban en riesgo de perder la vida. Fuimos valientes, hablamos, le pedimos a Dios que nos diera dirección. Es un privilegio estar en este momento con ustedes. Tengo la firme convicción y determinación de, al igual que ustedes, defender la libertad y proponer los cambios que el país desesperadamente necesita. No estamos aquí para dividir, no estamos aquí tampoco para reescribir la historia, sino para aprender de ella y evitar que la manipulación vuelva a imponerse sobre la verdad. La operación COVID, mejor conocida como la pandemia, puso a prueba todas las estructuras de la sociedad, desde nuestras instituciones de salud hasta la economía, la educación y la cohesión social. Pero sobre todo puso a prueba los 3 grandes pilares que tiene la sociedad: la fe, la familia y la salud. El manejo de la pandemia COVID, mal llamada así, fue el más claro ejemplo de las fallas que existen en las estructuras de gobierno. No solamente eso, sino también exacerbó los problemas que ya padecía nuestra sociedad. En los primeros meses del 2020, todos lo recuerdan, el miedo avanzó mucho más rápido que cualquier virus. Con información incompleta, los gobiernos en todo el mundo reaccionaron a ciegas, desafortunadamente. Pero en medio de la incertidumbre, sufrieron actores que de muy mala fe se aprovecharon para promover el caos y esta agenda diabólica que afectó a millones y millones de personas. La velocidad a la que la información se propagó superó nuestra capacidad de reflexión y de análisis, dejando a la sociedad reactiva, desorientada y vulnerable a la manipulación. Además, cuando el debate científico se politizó, la sociedad y los medios perdieron, y los médicos perdieron una de sus herramientas más poderosas: la capacidad de hacer preguntas difíciles en momentos tan importantes. El debate científico fue sustituido por decretos. La discusión abierta fue suplida por la censura, desafortunadamente. La supuesta verdad científica se transformó en verdad política. Las políticas adoptadas, confinamientos, cierres escolares, restricciones exageradas y distanciamiento social, no solo carecieron de evidencia científica robusta, también tuvieron un costo humano sin precedentes. Una generación de niños vivió 2 años sin escuelas, sin socialización, sin apoyo emocional. Miles de familias no pudieron despedirse de sus seres queridos en los hospitales. La ansiedad, la depresión y la violencia intrafamiliar se dispararon en su máxima expresión. Pequeños negocios se fueron a la quiebra.
destruyendo patrimonios y dejando a toda una generación con un rezago, aún sin cuantificar. Y mientras tanto, hospitales e instituciones se beneficiaron de incentivos perversos para inflar estadísticas, profundizando el miedo y justificando decisiones irracionales. La salud pública jamás debe medirse solo con curvas epidemiológicas, también debe medirse con dignidad, libertad y el gran costo humano. En retrospectiva es claro, obviamente, la operación COVID no fue una amenaza de salud pública, fue un experimento de obediencia social. A los ciudadanos se les condicionó para obedecer sin cuestionar, bajo la amenaza de exclusión, censura e inclusive sanciones económicas. La confianza fue reemplazada por la sumisión y se exigió obediencia sin transparencia. Existe una pregunta que casi nadie se hizo, me la hice al inicio por la naturaleza de mi trabajo. ¿Cómo fue posible que en tan pocos unos meses la ciencia y la economía y los gobiernos tuvieron la capacidad de movilizar millones y millones de recursos por todo el mundo para desarrollar una vacuna de un virus que aparentemente no conocíamos? Sin embargo, 40 años después, desde la aparición del HIV-Sida, después de 90 millones de personas que han sido infectadas y 40 millones de personas que han perdido la vida a través de este flagelo social y de salud pública, no existe una vacuna. Qué raro, ¿no? La narrativa global se construyó para llevar a la población hacia una sola dirección: obedecer primero y preguntar después. Y cuando la línea entre recomendación y obligación se borró, la confianza se fracturó. La falta de transparencia sobre efectos secundarios, incertidumbres y conflictos de interés dañó para siempre la credibilidad de las instituciones. Fue evidente para quienes estábamos poniendo atención en esos momentos que la información del oficialismo mundial no era legítima, era intencionalmente falsa. ¿Les suena a ustedes la frase "la pandemia nos cayó como anillo al dedo"? La gran lección de la operación COVID es que cuando la disidencia se silencia, la mentira se convierte en política de Estado. Para quienes defendemos la libertad, esto es inaceptable. Para restaurar la confianza en las instituciones públicas es necesario reconciliar con la sociedad civil. Transparencia y responsabilidad deberían ser esos grandes pilares centrales y esenciales. La política verdadera no debe de temer el debate y no necesita censura. Si queremos que la gente confíe nuevamente, debemos demostrar que la política sirve al pueblo y no al revés. La ética no desaparece en una crisis, al contrario, es cuando más la necesitamos. Los mandatos que atropellan la libertad individual sin evidencia proporcional no solo validan derechos, producen el efecto contrario a quien lo está viviendo. La obediencia forzada nunca genera una verdadera cooperación. Tanto la ciencia como la política deben regirse por los mismos principios no negociables: libertad de elección, defensa de la familia, la educación de los hijos, limitación del poder excesivo del Estado y, sobre todo, la defensa de la vida como una piedra angular. Yo creo en una definición renovada de este término, que es el término de la salud como un factor unificador, partiendo del principio de que sin salud no hay absolutamente nada. La biopolítica es un término que he estado manejando en diferentes foros tan importantes como la Casa Blanca, el Capitolio y prácticamente los senados más importantes de Europa, incluyendo el de México, y la semana pasada en la Bundestag en Berlín.
Hoy no venimos a culpar ni a señalar a nadie, no venimos a reabrir heridas, sino a evitar que vuelvan a suceder. Es decir, un despertar en la conciencia. Más que nada, los que estamos viviendo en este preciso momento es una guerra espiritual sin precedentes y estamos librando esa gran batalla. Dios le da la batalla más duras a sus mejores guerreros. Dios no elige a los preparados, prepara a los elegidos. Que este encuentro sea un turning point en honor a Charlie Kirk. Que deje detrás el miedo y recupere la razón. Que sustituya la obediencia ciega por convicción libre. Que transforme el silencio impuesto en conversaciones valientes. Si logramos reconstituir el sentido de ética, la transparencia y la libertad en la salud pública, el dolor de estos años no habrá sido en vano. Muchísimas gracias.